It's quite impressive how we let ourselves get undercut in this completely race. Yeah, tell him to catch up then, please. Tuvimos una carrera con mucha tensión para dos equipos en particular. McLaren no logró celebrar en su totalidad por una tensión interna, y Max Verstappen explotó en contra de su equipo en plena competencia. Vamos al resumen del Gran Premio de Hungría. Fue un día soleado y caluroso que complicaba la gestión de neumáticos debido a la degradación que esto provocaba. En la parte delantera de la grilla, los compuestos medios fueron los neumáticos que eligieron para el primer stint, pero los pilotos en la parte trasera, obligados a remontar, optaron por duros, como el piloto mexicano Sergio Pérez, por ejemplo, y también el mismo George Russell. Llegamos al comienzo, después de la vuelta de formación. Se comenzó a apagar el semáforo y tuvimos un inicio movido, con una salida peleada entre McLaren y Red Bull, donde el neerlandés atacó los MSL38. Lando Norris no había arrancado de la mejor manera y quedó algo relegado bajo el ataque del campeón del mundo, mientras que Oscar Piastri lo hizo todo perfecto colocándose primero. En medio del ataque del neerlandés, en su intento de adelantar por el exterior, se quedó sin espacio. Tuvo que irse por fuera del circuito. Se colocó segundo, pero creó esa polémica sobre si debía devolver o no la posición. El orden inmediato después de eso era Piastri, Verstappen, Norris, Hamilton y Leclerc en ese top 5. En la vuelta número 4, en medio de esta discusión entre los equipos y sus pilotos si debían o no llegar a ceder la posición, el equipo de Red Bull recomendó a Max dejar pasar a Lando, dado que la posibilidad de una penalización era alta luego de ganar ese puesto usando el exterior del trazado. Verstappen hizo caso a los comentarios de su ingeniero y dejó pasar al MSL38. En el giro 7, la degradación de los neumáticos estaba siendo tan intensa que los pilotos con neumáticos blandos empezaron a entrar a los boxes. Sucedía apenas haber iniciado el Gran Premio, a pesar de que la proyección con este tipo de compuestos iba más allá de las 10 vueltas. Eso era una señal clara de que la carrera iba a ser complicada. Los corredores debían de ser inteligentes administrando sus gomas. En el giro 9, después de esas entradas anticipadas, los pilotos que clasificaron mal, por ejemplo Sergio Pérez o George Russell, comenzaron a ganar puestos. Ya estaban cerca del 10º lugar. La estrategia que ellos tenían con ese compuesto duro con el que empezaron era estirar el primer stint, para así ejecutar un undercut vueltas después, o hasta podían llegar a esperar un safety car, aunque eso era más arriesgado porque eso dependía de factores externos, y si no sucedía iba a destrozar completamente su carrera. Estos dos pilotos estaban presionando para entrar a la zona de los puntos y comenzaron a hacerlo de inmediato. Vuelta 11 y Oscar Piastri estaba gestionando perfectamente su oportunidad de victoria. Una ventaja de más de 3 segundos sobre Norris es la que tenía en ese momento, además de 6 sobre Verstappen. Esto le daba una tranquilidad importante. La carrera en ese momento estaba en una fase de administración, por lo que el australiano podía mantenerse alejado del resto del pelotón. Además tenía la ventaja del aire limpio. McLaren ya estaba pensando en concretar ese potencial 1-2. Vuelta 13, Checo tenía un buen ritmo y comenzó a incrementar para iniciar el ataque y así llegar a la zona de puntos de inmediato, algo que era determinante, lograr minimizar los daños, aunque no iba a ser fácil con uno de los Mercedes delante y un camino complicado por recorrer en un circuito muy estrecho. En el giro 17 comenzamos a ver los cambios de neumáticos en la zona alta de la parrilla. Hablamos de los pilotos que habían seleccionado gomas medias para empezar. Lewis Hamilton fue el primero en entrar. En estos mismos instantes veíamos también cómo Russell y Pérez llegaban a superar el Sauber de Bottas en el asfalto. Estaban escalando posiciones de manera muy efectiva estos dos pilotos. Vuelta 18, Lando Norris entraba a boxes, aunque no fue una parada perfecta, perdiendo algo de tiempo. En este momento iniciaba la tensión en el equipo de Red Bull. Todo comenzó con Verstappen quejándose del balance de su auto. I can't brake, I can't enter corners. Front end rear is just really bad. Copy that, Max. Comentaba que no podía girar bien. El RB20 estaba presentando problemas importantes con las actualizaciones. Piastri también cambió neumáticos en esta misma vuelta. Max, Sainz y Leclerc aún no hacían su detención para cambiar los compuestos. De hecho, Verstappen comenzaba a tener un ritmo muy bajo consecuencia de los problemas en su monoplaza. Quienes aún no ingresaban a los boxes estaban apostando por un auto de seguridad, aunque eso estaba siendo bastante arriesgado y condicionando absolutamente toda su estrategia.
En el Giro 21, hasta ese momento fue que Verstappen y Carlos Sainz entraron al cambio de llantas. El neerlandés había tardado demasiado en ingresar, lo que provocó que los rivales que estaban detrás se acercaran y que los que estaban por delante se alejaran. Todo fue completamente contraproducente. Con esto cayó a la sexta posición justamente detrás de Hamilton, complicando mucho su búsqueda por la victoria y hasta por un lugar en el podio. Era un error que también cometió Ferrari, que veía como Sainz caía hasta la novena posición. La estrategia de McLaren les estaba permitiendo tener esa competencia relativamente tranquila. Solo eran los dos pilotos del equipo papaya en la zona privilegiada del potencial triunfo, y obviamente ese ansiado doblete que no conseguían desde el 2021 en Monza. En ese momento estaba liderando Leclerc, pero el monegasco entró a los boxes 2 vueltas después y con eso los MSL38 recuperaban el 1-2. En el Giro 24 vimos una serie de adelantamientos de Carlos Sainz superando a los corredores que aún no entraban a los pits, es decir que adelantó a Checo Pérez, Russell y Tsunoda, quienes todavía no entraban a su cambio de neumáticos. Recordemos que ellos habían iniciado con los compuestos duros, para ese momento ya estaban muy desgastados. Aunque debemos de decirlo, Yuki estaba administrando perfectamente porque, a excepción de Russell o del mismo Pérez, él tenía compuestos medios. Gestionó muy bien esas gomas. En cuanto a Sainz, debemos decir que el piloto madrileño de Ferrari escaló de noveno a sexto. Vuelta 27, Piastri estaba haciendo una carrera perfecta. Hasta ese momento su administración estaba siendo impecable, mantenía el gap de 3 segundos sobre su compañero de equipo, y mientras esto pasaba, Verstappen tenía una tarea muy complicada, porque estaba a más de 2 segundos del tercer puesto, en este caso era Hamilton, y necesitaba superarlo rápidamente si quería alguna oportunidad, aunque fuera pequeña, de llegar a la victoria. En este mismo giro, Checo Pérez entró a cambiar neumáticos. En la vuelta 30, Verstappen aumentó el ritmo y comenzó a recortar la distancia con Hamilton. Inició una reducción sustancial en el tiempo que los separaba. Llegó el momento en el que se colocó a 1,5 segundos. Aunque se acercaba, sería complicado adelantarlo por las características del circuito. Debía de ser paciente e inteligente. En el Giro 31, Checo Pérez comenzó su remontada con neumáticos medios después de su ingreso a los pits. El mexicano tenía un buen desempeño en esas tandas largas. Fue una carrera inteligente la del número 11. Llegó a superar a Magnussen y acercarse a Tsunoda para entrar en zona de puntos una vez más. Llegamos a la vuelta 33. Verstappen inició el ataque en contra de Hamilton. Ya estaba dentro del rango de DRS, se acercaba realmente rápido. Las zonas de adelantamientos en el Hungaroring, como sabemos, son limitadas y complicadas, por lo que estaba siendo un reto importante para el neerlandés. Lewis estaba defendiendo la posición, haciéndonos recordar aquel año 2021. En la vuelta 35 parecía que podía hacer el sobrepaso, pero un error de Verstappen permitió que Hamilton recuperara la posición. En la radio, Max se estaba quejando del balance de los frenos. Lo cual complicaba mucho su conducción y el desempeño en las curvas, por lo que debía cambiar sus referencias de frenado. Esta lucha solamente estaba beneficiando al equipo de Woking, que poco a poco se alejaban cada vez más en ese solitario 1-2. Vuelta 38. Checo estaba escalando posiciones en la parrilla. Para ese momento ya era séptimo. En ese mismo giro también se veía que Norris recortaba la distancia en contra de su compañero de equipo, estando a menos de 1,5 segundos. Mientras tanto, la pelea entre Verstappen y Hamilton continuaba con mucha intensidad por parte de Max. El 7 veces campeón del mundo se estaba defendiendo con mucha limpieza, pero esto estaba propiciando que el Ferrari de Leclerc se estuviera acercando cada vez más. En el Giro 41, Hamilton y Leclerc entraron a boxes. Verstappen subió a la tercera posición, pero a pesar de tener algo de aire limpio y que podía incrementar su ritmo, esto no sucedió. Parecía que no estaba cómodo en el asfalto, y claramente esto lo alejaba de la potencial victoria. El tricampeón estaba bastante enojado con el equipo de Red Bull, y comenzó a perder totalmente el control por el error de la estrategia. Ese RB20 estaba siendo condicionado a una lucha directa con Lewis y Charles ahora por la tercera posición, porque con las gomas nuevas que tenían los demás pilotos, el neerlandés se veía condicionado. Vuelta 45 y en este momento llegó un instante clave que también propició una lucha innecesaria. McLaren llamó a los boxes a Lando Norris antes para evitar que Verstappen lograra estar en esa posibilidad de luchar por ese segundo puesto.
La prioridad era mantener el ritmo para que la distancia no disminuyera entre ellos y el resto de los pilotos. En el siguiente giro, Piastri entró también a los boxes, pero esto perjudicó al piloto australiano, porque quedó detrás de su compañero de equipo a pesar de que no había sido un error suyo, sino uno completamente estratégico. No se debía tampoco a falta de ritmo o algo parecido, no había dependido de Piastri. Vuelta 51 y la organización a cargo de Zak Brown comenzó a vivir un momento bastante tenso. El ingeniero de carrera de Piastri le notificó al australiano que cuando estuviera detrás de su compañero de equipo le iban a notificar a Norris que debía entregarle el liderato de la competencia. Pero esto iba a ser mucho más complicado que solamente una instrucción. Para empezar, existía una diferencia de 3 segundos, e incrementar el ritmo significaba la degradación acelerada. Además, con el graining que estaba en el asfalto, corrían el riesgo de perder rendimiento con Piastri, y que con esto los rivales recortaran ese gap. Lando debía de aportar a esto levantando un poco el pie del acelerador, pero esto significaba entregar su potencial victoria. En el giro 54, en cuanto a la situación de Verstappen, el neerlandés simplemente estaba furioso, ya que no tenía control en sus acciones y palabras. Claro que las decisiones estratégicas del equipo lo afectaron, pero el actual campeón del mundo cruzó el límite acusándolos por la radio de arruinar completamente su carrera. Well, that's some gentle introduction. No, mate, don't give me that. Now. You guys give me this strategy, okay? I'm trying to rescue what's right. Esta desesperación y frustración se pasó al asfalto cuando Max lanzó un ataque agresivo en contra de Leclerc. Producto de toda su frustración, comenzó a cometer errores yéndose largo en algunas zonas. La batalla con el monegasco terminó en el giro 57 y ahora debía de cazar a Hamilton, que estaba a 2 segundos de distancia y a quien no había podido adelantar anteriormente. Vuelta 67. En el tramo final del Gran Premio, el equipo de McLaren fue muy insistente con Norris para que regresara la posición a Piastri, pero Lando estaba negado totalmente. No quería acatar esa instrucción porque en sus manos estaba la segunda victoria del año y también de su carrera. Sin embargo, luego de una gran insistencia, el piloto inglés cedió la posición al australiano. En el giro 70 ya no íbamos a ver sorpresas en los últimos metros que estaban recorriendo todos los pilotos. McLaren aseguró su 1-2 en Hungría. Lo hacían una vez más después de 3 años. Fue un gran fin de semana para el equipo británico que por primera vez en bastante tiempo llegaron a dominar los días más importantes del fin de semana de actividad, con un gran desempeño en la clasificación y logrando concretar eso en el mismo Gran Premio, aunque no había mucha celebración, con un semblante que era muy claro por parte de Norris. Estaba molesto. A pesar de esto, mostró un buen compañerismo y felicitó a Piastri, que estaba consiguiendo su primera victoria dentro de la Fórmula 1. El piloto australiano, que llegó el año pasado con muchas expectativas luego de las polémicas con Alpine, ha mostrado un gran potencial carrera a carrera. Esto también fue muy claro hoy. Piastri es el 7º ganador diferente en este 2024. Lo que habla de una gran igualdad que tenemos esta campaña. Confirmamos que este dominio aplastante de Red Bull ya es cosa del pasado. Una vez más, las actualizaciones para ellos no funcionaron como se esperaba, lo cual pone en un serio problema a la organización de la bebida energética. Lewis Hamilton cerró la 3ª posición complementando ese podio, luego de una carrera muy completa por parte del piloto de Mercedes, consumando un fin de semana que inició complicado, pero que en carrera supo darle una vuelta importante. No solo eso, tenemos ya una cifra histórica porque con esto Hamilton llegó a los 200 podios en toda su carrera. Es un número impresionante que habla del gran trayecto que ha tenido el multicampeón y que sigue mostrando que su talento sigue intacto. En cuanto a la actitud de Verstappen, podemos decir que por supuesto no es nada defendible. Señaló a su equipo por los errores. Por supuesto que tenía razones, aunque este tipo de situaciones se deben de mantener siempre internas, y esto no fue así. Max no fue diplomático y solo dejó una mala imagen para la organización, al punto en el que el mismo Horner tuvo que intervenir. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes carreras con esta situación que aviva una vieja tensión. Este es el panorama en el campeonato de constructores, en donde McLaren recortó distancias con Red Bull. A pesar de que Pérez tuvo una buena carrera, necesita iniciar por lo menos dentro del top 5 para tener posibilidades de sumar puntos importantes. Por ahora, el título para Red Bull está en riesgo. Te muestro también la tabla del campeonato de pilotos. Como vemos, Checo cayó un puesto más. Hamilton subió gracias al podio de hoy, además de su victoria en Silverstone. Norris recortó distancia con Verstappen, aunque no demasiado.
Es un panorama interesante. Todavía nos queda Bélgica antes del parón de verano, un trazado histórico dentro de la máxima categoría. Si te gustan este tipo de resúmenes, recuerda dejar tu like y suscribirte para estar siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Te dejamos el canal de fútbol para que seas parte de la nueva comunidad. Recuerda entrar a este link y también suscribirte a ese nuevo canal. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.